Hoy vamos a tener la sexta parte del tema la visita del Papa a Estados Unidos. Nos vamos a centrar exclusivamente en lo que hizo en la ONU. Vamos ya directamente a ello. El tema de hoy, que va a estar centrado, como os decía, exclusivamente en lo que el Papa hizo en la ONU, va a dar más de sí de lo que aparentemente pueda llegar a pensar uno. Y vamos a darnos cuenta como hay una serie de detalles que a veces pasan desapercibidos, pero que realmente vale la pena ir sacando a la luz. Para empezar, para situarnos, vamos a ver primero de todo un vídeo. La bandera del Vaticano ondea en la ONU. Bien, ya habéis visto que junto a Palestina eran los dos únicos países observadores de la ONU y el 10 de septiembre decidieron que se aprobaban que tanto la bandera de uno como de otro aparecieran precisamente al lado de las de Estados Unidos y el resto. Esto ya marcaba una pauta, y es que no es casualidad que precisamente la de Palestina y el Vaticano hayan aparecido prácticamente juntas. Recordemos que el Vaticano es precisamente quien está fomentando que haya un Estado palestino junto a Israel. Y ahora, a las dos, ondeando. Vamos a ver más cosas respecto a todo ello. Francisco llegó a la ONU que izó la bandera de la Santa Sede. Recibido por el secretario general de la ONU, tiene una reunión privada antes de inaugurar la 70ª Asamblea General. El Papa llegó en un Fiat oscuro rodeada de camionetas de la seguridad y fue recibido por el secretario general Ban Ki-moon. Ya veis que no llegó precisamente sentado sobre ningún pollino, sino que llegó con un coche envuelto en seguridad. Como siempre, el Papa, todo lo que hace cuesta mucho dinero, porque esto evidentemente es como se paga, con dinero. Pero mirad qué va diciendo ahora. El Papa junto a Ban Ki-moon se dirigieron al piso, mirad qué número de piso, el 38, del Palacio de Vidrio, donde mantuvieron una reunión junto a otros funcionarios de la ONU y personas de la Santa Sede, y durante el cual el Papa firmó el libro de visitas y se intercambiaron regalos. Piso 38. Si sumamos las cifras individualmente, nos da 11, 3 más 8, 11. Y diréis, bueno, ¿y qué? Una tontería. Bueno, ya hemos mostrado a lo largo de muchas conferencias cómo los números son realmente importantes para ellos, porque definen cosas que van a hacer, y en este caso el 11, según la forma de contabilizar los números, sería aprobado por ley divina. Bueno, es una casualidad. Ya sabéis que la ONU no está hecha de casualidades. La ONU está tramada por sociedades secretas y por el mismo Vaticano. Con lo cual, esto será un factor más y no va a ser el último que vais a ver. Estad atentos. Mirad cómo continúa esto.
Desde el 2 de abril de 1964, la Santa Sede tiene una representación propia en la sede de la ONU de Nueva York y cuenta con el estatus de observador permanente con derecho de participación a los trabajos, aunque sin derecho de voto activo o pasivo. No pueden votar, pero pueden estar en cada cosa que se haga allí, pueden dar su opinión, su criterio, pero están como observadores. Evidentemente, esto queda muy bien, porque en definitiva no terminan de hacer nada en concreto, aparentemente, pero son los que están moviendo mucho las cosas por detrás, como ya hablamos en los temas sobre la ONU. Los discursos programados para este viernes son dos, uno a los funcionarios de las Naciones Unidas y otro a los representantes de las naciones. Son más de 100 los jefes de Estado y Gobierno que participarán en la 70ª cumbre de la Asamblea General de la ONU, la cual será abierta por el Santo Padre con sus palabras. Era el Papa el que iba a inaugurar prácticamente esto. Y en esa cumbre, la número 70 precisamente, 100 jefes de Estado y de Gobierno iban a participar, con lo cual tendría un lleno absoluto. Vamos a ver el segundo vídeo de hoy. El saludo de Ban Ki-moon a los trabajadores de la ONU. Mirad las palabras, un poco todo en general. Pocas palabras, minuto y pico, para decir cosas impresionantes. Primero de todo, vamos a situarnos. Mirad esa corona de flores amarillas que aparece aquí. Precisamente en la conferencia que estuvimos, bueno, más que conferencia, presentación, predicación sobre la paz, estuvimos hablando del significado de esas coronas de flores, símbolo de inmortalidad, también de premio, pues evidentemente esto se le ofreció al Papa. Después se dirige a él como su santidad. Bueno, esto no sería sorprendente si Ban Ki-moon fuera un señor católico, y este no es el caso. Pero después empieza a hablar de la gran manifestación que el Papa tiene hacia la humanidad con todas sus bondades. Y habla que incluso por encima de creencias. Con lo cual ya está diciendo al mundo cómo le tiene que llamar su santidad, creas en lo que creas, y tienes que considerarlo como prácticamente un salvador del mundo. Las palabras han sido pocas, pero la verdad es que no tenían desperdicio, porque, cómo no, después también trató sobre el ¿qué? Cambio climático, cuestión social. Hoy vamos a ver bastante sobre esto. Y ahora vamos a ver cómo el Papa coge también el micro y saluda a los trabajadores de la ONU. Ese discurso, un poco más largo del que hizo Ban Ki-moon, empezaba a expresar cómo la ONU representa, de hecho, una familia de naciones y que especialmente esos trabajadores que llegaron allí de distintos países debían estar conciliados entre ellos, y el Papa les motivaba a eso. Pero es cierto que hay algún detalle más en sus palabras que son realmente interesantes, sobre todo la parte final, porque sí que es cierto que aboga por la justicia, por trabajar en justicia, por toda una serie de factores que tienen que ver una vez más con la cuestión del medio ambiente, o sea que está haciendo referencias a Laudato Si, pero cuando ya llega al final de su discurso, hace algo. Y ese algo es pronunciar una serie de palabras que ya son factor común allí donde va. Y es que pide que recen por él, pero añade que si alguno no cree, que le desee al menos cosas buenas. Esto, en definitiva, es el pensamiento clásico de la nueva era. Porque si tú deseas algo bueno a alguien, eso se va a cumplir en uno. Sí, es cuestiones de karma y cosas de esas que ellos hablan. Bueno, pues, ¿por qué está diciendo esto? Pues porque, en definitiva, está haciendo asociación no solo ecuménica entre religiones, ya con una cierta base, puedan ser cristianos, musulmanes, etcétera, etcétera, sino también que está cogiendo el mundo oscuro de la nueva era. Evidentemente, no lo hace porque sí.
Con lo cual, una vez más, nos damos cuenta que su trabajo allí iba a ser precisamente realmente ecuménico. Un detalle más sobre la corona de flores que veis al fondo de la imagen. Son flores amarillas y blancas, que en definitiva es el tributo que le dieron como ofrenda floral en forma de aro solar, que ya sabéis que eso también simbolizaban esas coronas, por tanto, adoración pagana, pero con los colores de la bandera vaticana, que curiosamente ya vimos en un tema de puertas dimensionales cómo coincidían con una cierta nave que vino de a saber dónde y que se mostró a ciertos indios como los creadores de todo. Y ya sabéis que esto precisamente no proviene de Dios. Curiosamente, con el paso del tiempo, la bandera vaticana adoptó esos colores. Pero bien, será una casualidad más. Mirad ahora precisamente qué extraemos de este escrito. Francisco a los funcionarios de la ONU sean como una familia unida que trabaja por la humanidad. Recibido con aplausos y exclamaciones, el Santo Padre les anima a seguir adelante y reza ante una corona de flores que recuerda a los funcionarios caídos en misión. ¿Y qué color les ponen? Pues precisamente los del Vaticano. Esa era la corona que había allí. El Papa Francisco, después de estar hoy con varias autoridades de las Naciones Unidas, tras su llegada a la sede de la ONU, se dirigió, mirad a qué piso, el 11 del Palacio de Vidrio, para saludar a los funcionarios que allí trabajan. En un lado hemos visto el 83 y en este el 11. Curiosamente, perdón, el 38, curiosamente, 3 y 8, 11, y este ya es 11 directamente. Mira que hay pisos en ese edificio, ¿eh? Pues no, han ido a elegir precisamente estos. Bueno, el secretario general Ban Ki-moon le dijo bienvenido Santo Padre Francisco, o su santidad, y le agradeció por su guía espiritual de la humanidad. Más claro no puede ser, ya es directamente la luz del mundo. Le pidió también que bendiga a los funcionarios que trabajan día y noche por el bien de todos. El Papa latinoamericano les exhortó por ello a estar cercanos los unos de los otros para que quienes trabajan aquí encarnen el ideal de esta organización como una familia humana que vive unida y en armonía. Claro, son palabras preciosas y eso es lo que todo el mundo desearía, ¿verdad? Pero ya sabemos que detrás de esto hay por lo que se hizo la ONU, para conseguir también ecumenismo que iba a todos los países. Y el Papa, evidentemente, todo esto lo iba a aprovechar, ¿cómo no? Una familia que actúa no solamente por la justicia, pero en un espíritu de justicia. Fijaos cómo ya incluye la justicia, o sea, legislación, porque la justicia es porque hay ley. Con lo cual, quiere decir que hace falta una ley, ¿para quién? Para toda la familia humana. Una ley en las naciones, y eso es lo que la profecía nos decía, que el Vaticano trabajaría para conseguir, y precisamente sobre todo lo está haciendo a través de esta nueva encíclica del Papa llamada Laudato Si, con todo lo que eso llega a implicar, y que está siendo aceptada por todo el mundo. Les bendigo a cada uno de ustedes de todo corazón y rezaré por ustedes, y les pido que se acuerden de rezar por mí. Añadió que si alguien no es creyente, le pido que me desee buenas cosas, que Dios les bendiga a todos. ¿Os dais cuenta? El encuentro concluyó con una oración en silencio del Santo Padre, junto a una corona de flores amarillas y blancas, falta el detalle decir aquí, que recordaba a los miembros de las naciones caídos en servicio. Bien, pues después de ver esto, vamos a ver cuando el Papa subió a firmar el libro de recuerdo en las Naciones Unidas. En esos momentos en el que el Papa va a escribir, fijaos cómo le dan una hoja que él pone al lado, en uno de los lados del libro abierto, y va copiando todo lo que allí va a poner. Desde luego, de improvisación cero, por supuesto. Todo lo que el Vaticano hace está más que preparado, y eso es lo que iba a constar después en ese libro de recuerdo, del cual todos estuvieron tan atentos, porque era un momento realmente histórico. Ahora vamos a ver el vídeo más extenso que hay hoy, dura unos 48 minutos y algo, y es cuando el Papa Francisco se dirige ya a esa asamblea número 70 de las Naciones Unidas. Y
estad atentos, porque ya sabéis que bueno, cuando el Papa habla muy despacio, pero además hay interrupciones. Si lo queréis ver, vedlo, después haremos un breve resumen también de lo más preponderante. Después del largo discurso del Papa, vamos a ver ahora, prácticamente, iremos cambiando la imagen y podremos apreciar esos detalles que el Papa fue soltando en este discurso. Mirad cómo hay un titular debajo que nos dice: Naciones Unidas pide metas concretas para la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, respetando el ambiente, la dignidad de la persona humana y dando acceso a los medios necesarios. Este sería un ultra resumen de lo que dijo. Vamos a ver un poco más. Empieza diciendo: señor presidente, señoras y señores, una vez más, siguiendo una tradición de la que me siento honrado, el secretario general de las Naciones Unidas ha invitado al Papa a dirigirse a esta honorable Asamblea de las Naciones. Dicen que lo invitan a él. En nombre propio y en el de toda la comunidad católica, señor Ban Ki-moon, quiero expresarle el más sincero y cordial agradecimiento. Agradezco también sus amables palabras. Saludo asimismo a los jefes de Estado y de Gobierno aquí presentes, a los embajadores, diplomáticos y funcionarios políticos y técnicos que les acompañan, al personal de las Naciones Unidas empeñado en esta 70ª sesión de la Asamblea General, al personal de todos los programas y agencias de la familia de la ONU y a todos los que de un modo u otro participan de esta reunión. O sea, a todos. Por medio de ustedes saludo también a los ciudadanos de todas las naciones representadas en este encuentro. Atención a esto, porque ya veis que automáticamente ya se dirige a todos los ciudadanos del mundo prácticamente. Gracias por los esfuerzos de todos y de cada uno en bien de la humanidad. Por tanto, él da un reconocimiento a que están trabajando para el bien de la humanidad desde la ONU. Esta es la quinta vez que un papa visita las Naciones Unidas. Lo hicieron mis predecesores Pablo VI en 1965. Fijaos que es a partir del Concilio Vaticano II cuando precisamente el papado mueve ficha acercándose abiertamente a la ONU. Y es cuando Pablo VI va por primera vez ya allí. Juan Pablo II en 1979 y 1995 y mi más reciente predecesor, hoy el Papa Emérito Benedicto XVI, en 2008. Por tanto, empezaba la apertura ecuménica del Vaticano. Iban a hacer ese cambio de planteamiento oficial, aparentemente, para conseguir lo que buscan definitivamente. Lo han buscado durante muchos años, ahora era el momento de entrar a aplicar esa agenda. Todos ellos no ahorraron expresiones de reconocimiento para la organización, considerando la respuesta jurídica y política adecuada al momento histórico, caracterizado por la superación tecnológica de las distancias y fronteras y aparentemente de cualquier límite natural a la afirmación del poder. Una respuesta imprescindible ya que el poder tecnológico en manos de ideologías nacionalistas o falsamente universalistas es capaz de producir tremendas atrocidades, con lo cual hacía referencia implícita a lo que pudo conllevar guerras mundiales y otras cuestiones también de dificultad bélica en distintos lugares. No puedo menos que asociarme al aprecio de mis predecesores, reafirmando la importancia que la Iglesia Católica concede a esta institución y las esperanzas que pone en sus actividades. Recordemos cómo precisamente ya desde el Vaticano surgieron hace unos pocos años voces que clamaban para que la ONU o se transformara o se cambiara por otra nueva institución donde se pudiese llevar a cabo lo que ellos mismos están buscando. Y ahora parece ser que están trabajando ya de un modo totalmente descarado con la ONU y evidentemente van a conseguir sus propósitos. Harán cambios, van a transformar la ONU debido a lo que está pasando en Medio Oriente, ese gran conflicto que aún irá más. Bueno, yo personalmente no lo sé. Hemos visto escritos jesuitas, lo hemos mostrado aquí, que abogaban por esto. Pues, en fin, lo que sí sabemos es que va a pasar. Habrá una institución enorme a nivel mundial y el papado estará enfrente llevándolo todo. Y ya vemos que Ban Ki-moon se lo está ofreciendo en bandeja. Quien manda, manda, por supuesto.
en un periodo de inusitada aceleración de los acontecimientos, llega a decir el Papa. Yo no sé si esta frase os suena a algo. Os la vuelvo a repetir. En un periodo de inusitada aceleración de los acontecimientos. ¿Sabéis? Es como si ahora leyese un libro de Ellen White, la profetisa de la Iglesia Adventista, tan bien inspirada por Dios, que dijo: los últimos acontecimientos serán rápidos. Y eso eran los años 1800 y pico, 1900. Y el Papa dice, en un periodo de inusitada aceleración de los acontecimientos. Sus palabras dan crédito de cumplimiento profético a las palabras que escribió Ellen White hace 100 y pico de años. ¿Os dais cuenta cómo, una vez más, la profecía se cumple delante nuestro? ¿No estamos todos de acuerdo que todo se está acelerando, que hay acontecimientos a mansalva? Pues ¿por qué es? Porque el tiempo se acaba y Satanás sabe que el tiempo se le acaba. Claro que lo sabe, porque él sabe cuándo volverá Jesús, sabe el año del retorno. Y como lo sabe, ya tiene que ir a por todas. Y ahora, Dios, que ha ido frenando sus esfuerzos, los del diablo, ya está dejando que las cosas vayan aconteciendo cada vez más rápidas para que así se cumpla todo y llegue el fin. Pues es curioso cómo el Papa da crédito a una profecía que Ellen White escribió hace 100 y pico de años. ¿Quién iba a decirlo, verdad? Cada uno de estos progresos políticos, jurídicos y técnicos son un camino de concreción del ideal de la fraternidad humana y un medio para su mayor realización. Ya veis que en definitiva todo tiene que ser empleado para que haya esa fraternidad humana. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Una mayor realización? Pues que evidentemente se va a hacer todo lo posible para que haya un solo pensamiento, solo esa línea, y se consiga lo máximo, plenamente. Y todo va a ser utilizado para esto. Los organismos financieros internacionales han de velar por el desarrollo sustentable de los países y la no sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios que, lejos de promover el progreso, someten a las poblaciones a mecanismos de mayor pobreza, exclusión y dependencia. Fijaos que está abogando por una economía que sea controlada a todos los niveles, para que estas cosas dejen de pasar. Con lo cual, la economía estará en manos de alguien, ¿no?, para hacer justicia. Sabiendo que la justicia es requisito indispensable para obtener el ideal de la fraternidad universal. Evidentemente, tiene que haber una justicia para todos. Y esto es lo que está buscando, una justicia de fraternidad universal. Sin esa justicia no puede haber fraternidad universal. Y ahora esto ya nos lleva una vez más a un cumplimiento profético para de aquí pocos años, en los cuales esa organización ya estará hecha, el papado va a mandar, Estados Unidos va a concretar lo que el Papa dice, lo va a aplicar, el resto del mundo hará lo mismo. ¿Y de qué estoy hablando? Pues de la ley dominical. Y como habrá una justicia, quien diga lo contrario, diga que el sábado es lo que es, ya sabemos lo que va a pasar. Porque irán contra la fraternidad universal, van a ser el problema del mundo. Porque las desgracias no van a parar, y a quien se le va a cargar el muerto, pues ya lo estáis imaginando, ¿no? Pues eso es profecía, y si lo otro se está cumpliendo y se ha cumplido ya, ¿qué podemos esperar de lo que viene? Lo mismo. El panorama mundial hoy nos presenta, sin embargo, muchos falsos derechos y a la vez grandes sectores indefensos, víctimas más bien de un mal ejercicio del poder. El ambiente natural y el vasto mundo de mujeres y hombres excluidos. ¿Os dais cuenta que habla de un mal ejercicio del poder? ¿Qué quiere decir? Pues que deberá haber un buen ejercicio del poder. Y si alguien lo hace mal, deberá desaparecer del mapa y seguir las directrices que sigan con esto, la buena forma de hacer. Por tanto, alguien será gobierno supranacional, por supuesto, controlando al resto. Lo que presentamos en Laudato Si, que era un plan que tenían tramado y, cómo no, lo demostramos. Bueno, pues está abogando por esto, cómo no. Sigue diciendo, dos sectores íntimamente unidos entre sí, que las relaciones políticas y económicas preponderantes
han convertido en partes frágiles de la realidad. Por eso hay que afirmar con fuerza sus derechos, consolidando la protección del ambiente y acabando con la exclusión. Una vez más, ¿a qué está haciendo referencia? A Laudato Si. Está vendiendo, por decirlo de algún modo, Laudato Si a todos los miembros de la ONU, a todos los países prácticamente del mundo. ¿Y con qué argumentos? ¿Quién va a decir que no a todo esto? Ante todo hay que afirmar que existe un verdadero derecho del ambiente, por un doble motivo. Primero, porque los seres humanos somos parte del ambiente. Vivimos en comunión con él porque el mismo ambiente comporta límites éticos que la acción humana debe reconocer y respetar. El hombre, aun cuando está dotado de capacidades inéditas que muestran una singularidad que trasciende el ámbito físico y biológico, que está citando Laudato Si, es al mismo tiempo una porción de ese ambiente. Tiene un cuerpo formado por elementos físicos, químicos y biológicos, y solo puede sobrevivir y desarrollarse si el ambiente ecológico le es favorable. ¿Qué forma de encajar las cosas que tiene? Cualquier daño al ambiente, por tanto, es un daño a la humanidad. Segundo, porque cada una de las criaturas, especialmente las vivientes, tiene un valor en sí misma de existencia, de vida, de belleza y de interdependencia con las demás criaturas. Los cristianos, junto con las otras religiones monoteístas, creemos que el universo proviene de una decisión de amor del Creador, que permite al hombre servirse respetuosamente de la creación para el bien de sus semejantes y para gloria del Creador, pero que no puede abusar de ella y mucho menos está autorizado a destruirla. Para todas las creencias religiosas, el ambiente es un bien fundamental. Cita otra vez Laudato Si. Por tanto, ecumenismo absoluto por el medio ambiente. El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión. En efecto, un afán egoísta e ilimitado de poder y de bienestar material lleva tanto a abusar de los recursos materiales disponibles como a excluir a los débiles y con menos habilidades, ya sea por tener capacidades diferentes, discapacitados, o porque están privados de los conocimientos e instrumentos técnicos adecuados, o poseen insuficiente capacidad de decisión política. Interesante esto, ¿eh? La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana y un gravísimo atentado a los derechos humanos y al ambiente. Ya veis que está planteando el tema económico como realmente clave, que va vinculado al medio ambiente y como consecuencia al ser humano. Por tanto, todo esto debe ir ligado, debe ser legislado, debe ser mandado por alguien. Los más pobres son los que más sufren estos atentados por un triple grave motivo. Son descartados por la sociedad, son al mismo tiempo obligados a vivir del descarte y deben sufrir injustamente las consecuencias del abuso del ambiente. Estos fenómenos conforman la hoy tan difundida e inconscientemente consolidada cultura del descarte. Lo dramático de toda esta situación de exclusión e iniquidad, con sus claras consecuencias, me lleva junto a todo el pueblo cristiano y a tantos otros a tomar conciencia también de mi grave responsabilidad al respecto. Por lo cual alzo mi voz junto a la de todos aquellos que anhelan soluciones urgentes y efectivas. Por tanto, ya está diciendo que deben haber soluciones urgentes y efectivas. Hay que hacerle caso a lo que dice el Papa. La adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la Cumbre Mundial que iniciará hoy mismo es una importante señal de esperanza. Confío también que la Conferencia de París sobre Cambio Climático logre acuerdos fundamentales y eficaces. Ya sabéis que ya tratamos sobre el cambio climático, la conferencia, esa cumbre que se hizo en París, la COP21, en el cual se planteó una vez más Laudato Si. Y cómo han habido una serie de acuerdos en los que el Papa dice que ha quedado bastante contento. Y todo esto ha sido a posteriori. Pues bien, el Papa ya estaba confiando en que eso acontecería. Es quien estaba moviéndolo todo. Y al mismo tiempo, mirad, la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ese desarrollo sostenible coincide precisamente en prácticamente el último año, o año y pico, de la historia de este mundo. Porque en el 2031 vuelve Jesús.
Qué bien planeado, ¿no? Precisamente año y pico antes, todo esto debe llegar a su cumbre, a su clímax, a su perfección, teóricamente. Conseguirán que todo funcione. ¿Y quién va a conseguir eso? El papado junto a alguien más, ¿no? Sí, el papado junto a alguien más. Va a aparecer alguien que va a dar la solución definitiva al mundo. Satanás haciéndose pasar por el Cristo. Justo por esa época. Qué curioso. Bueno, mirad qué más. El mundo reclama de todos los gobernantes una voluntad efectiva, práctica, constante, de pasos concretos y medidas inmediatas para preservar y mejorar el ambiente natural y vencer cuanto antes el fenómeno de la exclusión social y económica. Por tanto, una vez más, esto tiene que ser aplicado ya, no se puede demorar. El tiempo se les acaba. Deben ser edificados y desplegados por cada uno, por cada familia, en comunión con los demás hombres y en una justa relación con todos los círculos en los que se desarrolla la socialidad humana: amigos, comunidades, aldeas y municipios, escuelas, empresas y sindicatos, provincias, naciones. Nos está hablando de una familia humana absoluta, ¿eh? Esto supone y exige el derecho a la educación también para las niñas, excluidas en algunas partes, que se asegura en primer lugar respetando y reforzando el derecho primario de las familias a educar y el derecho de las iglesias y de agrupaciones sociales a sostener y colaborar con las familias en la formación de sus hijas e hijos. La educación así concebida es la base para la realización de la Agenda 2030 y para recuperar el ambiente. Ya veis, es la agenda que tienen marcada. ¿Y qué hay también entre esa agenda? Libertad religiosa. Ya sabéis que el papado está siendo el adalid de la libertad religiosa, cuando durante tantísimos años de historia, cientos y cientos de años, han sido todo lo contrario. Porque ahora sí, cuando Roma no cambia, pues porque es la forma de poder hacer ecumenismo, de ganarse a todos, pidiendo justicia para todos, y después que él reciba el reconocimiento adecuado para liderar moralmente el mundo, lo que nos venía a decir ya Ban Ki-moon. La crisis ecológica, junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana. Por tanto, hay que solucionar esa crisis ecológica, hay que aplicar leyes, porque si no, la especie humana desaparecería, tal como nos lo están planteando. Empeñarse por un mundo sin armas nucleares. Este ha sido el pedido que el Papa hizo precisamente también allí. Como pedí al secretario general de las Naciones Unidas en mi carta del 9 de agosto de 2014, la más elemental comprensión de la dignidad humana obliga a la comunidad internacional, en particular a través de las normas y los mecanismos del derecho internacional, hacer todo lo posible para detener y prevenir ulteriores violencias sistemáticas contra las minorías étnicas y religiosas y para proteger a las poblaciones inocentes. Ya está diciendo que hay que intervenir en lugares donde por cuestión de guerra, de conflictos, todo esto se rompa. Con lo cual, ¿cómo se está imponiendo? Como el líder de la moral, motivando a que Naciones Unidas haga resoluciones para actuar en esos lugares y poner punto y final a esas problemáticas tan graves. ¿Va a quedar como el líder de la moral o no? Por supuesto. El narcotráfico, por su propia dinámica, va acompañado de la trata de personas, del lavado de activos, del tráfico de armas, de la explotación infantil y de otras formas de corrupción. Evidentemente no va a hablar de la situación de narcotráfico, que también tenía que ver con Vaticano. Ya lo sabéis que eso lo dice Eric John Phelps en su libro Vatican Assassins, pero el papado no va a hacerlo público. Repitiendo las palabras de Pablo VI, el edificio de la civilización moderna debe levantarse sobre principios espirituales, los únicos capaces no solo de sostenerlo, sino también de iluminarlo. En fin, más claro no se puede ser, y eran palabras de Pablo VI. Principios espirituales, esa va a ser la clave de todo. Es lo que va a dominar el mundo. Y ya sabemos que van a haber principios espirituales de lleno, porque al final, cuando todo el mundo crea sí o sí por todo lo que va a suceder,
es cuando aparecerá ese Mesías falso, Satanás mismo, haciendo y dando las soluciones a este mundo. Toda la civilización dependerá de eso, por eso todos le harán caso. ¿Y qué van a recibir? Iluminación. Y recordemos la carta de las 3 guerras mundiales de 1871 entre Albert Pike y Giuseppe Mazzini, los 2 grandes masones luciferanos grado 33, en los cuales, hablando de las 3 guerras mundiales que habría, y ya estamos cumpliendo la última de ellas, nos hablaba también que precisamente al final de esta guerra, que sería prolongada en el tiempo en Oriente Medio, con todo lo que implicaría, iba a suceder algo, que se manifestaría la pura doctrina de Lucifer, el portador de luz. Bueno, en verdad Satanás, que ahora solo lleva oscuridad, pero la gente se lo va a tragar aún. Por tanto, esa Agenda 2030, cuando vemos todo lo que el Papa suelta en este discurso, nos damos cuenta que está preparando el terreno ¿para quién? ¿Para mandar ellos? Sí, pero ¿quién más? Su Dios, Dios en minúscula, pero su Dios, Satanás. Todo está preparado concienzudamente, porque esto responde a una agenda satánica. Nada divina, pero qué bien se presenta como si fuera así, ¿verdad? La laudable construcción jurídica internacional de la Organización de las Naciones Unidas y de todas sus realizaciones, perfeccionable como cualquier otra obra humana y al mismo tiempo necesaria, puede ser prenda de un futuro seguro y feliz para las generaciones futuras. Es curioso, porque sus palabras tan bellas para nada son palabras bíblicas, sino todo lo contrario, porque sabemos por profecía que iremos de mal en peor. Y cuando digan paz y seguridad, futuro seguro y feliz, en definitiva, eso no va a ser así. Solo habrá un momento en que va a acontecer, y va a ser prácticamente al final de la historia. Y después, todo vuelve a explotar por todos lados. Y es cuando va a aparecer Jesús, el auténtico, para poner punto y final a esto que dicen ellos que va a suceder. Pues bien, estemos atentos porque van a cumplir todos sus pasos, desde luego que lo van a cumplir. Y por eso veremos que este mundo no se va a arreglar, y aunque hablen de tanta buena cantidad de futuro seguro y feliz, esto no será así. ¿Y qué podemos esperar hasta ahora? Lo mismo que va a pasar después. Y lo mismo que pasó antes. Las cosas cada vez más complicadas. El camino es ese, no habrá otro. Pero evidentemente esos buenos deseos son los que están cogiendo a las personas, porque todo el mundo desea eso, ¿no? Líder moral absoluto, sin lugar a dudas. Y el mundo preparado con esta mentalización para el momento clave del gran engaño. Los serás y los representantes de los estados sabrán dejar de lado intereses sectoriales e ideologías y buscar sinceramente el servicio del bien común. Pido a Dios Todopoderoso que así sea, y les aseguro mi apoyo, mi oración y el apoyo en las oraciones de todos los fieles de la Iglesia Católica, para que esta institución, se refiere a la ONU, todos sus estados miembros y cada uno de sus funcionarios, rinda siempre un servicio eficaz a la humanidad, un servicio respetuoso de la diversidad y que sepa potenciar para el bien común lo mejor de cada pueblo y de cada ciudadano. La bendición del Altísimo, la paz y la prosperidad para todos ustedes y para todos sus pueblos. Gracias. Y evidentemente ya sabéis cómo termina todo esto. Aplausos y más aplausos. En fin, en definitiva, este es el resumen de lo que el Papa dijo. También citó la Evangelii Gaudium, la otra encíclica anterior. ¿Y todo para qué? Para que el mundo vaya preparándose para aceptar esa agenda que ya está puesta en marcha y llegará a su cumplimiento final, por supuesto. Y ahora ya prácticamente terminando hoy, también sucedió esto. Shakira canta Imagine en la cumbre de desarrollo de la ONU. Fue la encargada de poner música durante la apertura. La cantante colombiana Shakira fue la encargada de poner este viernes música a la apertura de la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible de la ONU, que se completó con un emocionante discurso
de la Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai. Shakira, vestida de blanco, evidentemente es una puesta en escena, entonó el clásico Imagine de John Lennon ante los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la sala de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde minutos antes intervino el Papa Francisco. Primero interviene el Papa Francisco y después ya se sabe que la música es el idioma que llega a todo el mundo. Y más esta canción que entra tan bien. Pero resulta que esta canción tiene una letra. Y esta letra vale la pena verla. Pero antes sucede algo. Vivimos en un mundo en el que muchos que nacen pobres morirán pobres. Nos corresponde decir si somos la primera sociedad que erradica la pobreza y lleva la justicia y la igualdad a las personas más privadas de derechos en la tierra, dijo la cantante. Estaba dando un mensaje muy bonito, ¿verdad? Nuestros hijos tienen el derecho a la igualdad de oportunidades, a crecer, a ser felices, saludables y a estar seguros, añadió antes de iniciar su actuación. Una vez más, el Papa preparó ya un terreno y después se consuma con las palabras de la cantante, que no dice nada malo, ¿verdad? Pero después, ¿qué va a hacer? Cantar. Y el mensaje que hay implícito en esa letra, los que saben inglés, les entra a la perfección. Los que no, lo veremos traducido. La colombiana, quien es embajadora de buena voluntad de UNICEF, lidera una campaña para demandar a los gobiernos que aumenten su inversión en educación y en el desarrollo de la primera infancia. Muy buenas cosas, ¿verdad? Yo creo que si Shakira supiera lo que está haciendo para UNICEF, sabiendo lo que hay detrás de todo eso, saldría corriendo. Y si lo sabe, pues ya debería salir corriendo. Pero bien, esto normalmente no lo van a hacer público. ¿Qué hay detrás de todo ello? Ya hemos presentado muchas cuestiones al respecto, ¿eh? Pero en fin, la gente ve esto como algo realmente bueno. Mirad además ahora la intervención de Shakira allí, cuando canta Imagine en la Cumbre del Desarrollo de la ONU. Luego veremos. Ya sabéis que es una canción preciosa, que suele gustar prácticamente a todos. Y es cierto que la escenificación era importante. Ella no va vestida de negro, ni va vestida de colorines, va de blanco. Y el Papa, como va de blanco, ¿y qué es símbolo de qué? Teóricamente de pureza. En la Biblia se describe a la Iglesia como pura. Por tanto, en definitiva, está haciendo un mensaje de Iglesia solapadamente. ¿Y en qué consiste ese mensaje? Pues en una coincidencia con lo que dice el Papa. Pero hasta tal punto que ahora cuando veamos la letra nos vamos a quedar sorprendidos. Ya sabéis que John Lennon precisamente se movió también durante una buena época en cuestiones oscuras. Y a partir de allí empezaron a pasar cuestiones extrañas también con el tema Beatles. Ya sabéis que él terminó asesinado. Pero él daba muchos mensajes. Mirad esta letra, porque realmente no tiene desperdicio, habiendo visto lo que hemos visto de las palabras del Papa. La letra nos viene a decir, bajo el título Imagina. Imagina que no hay cielo. Es fácil si lo intentas. ¿Cómo? O sea, debemos pensar que no hay cielo. Si no hay cielo, no hay Dios. Y es fácil si lo intentas. Por tanto, ¿qué estás desechando? Sin infierno bajo nosotros, encima de nosotros, solo el cielo. Solo, sí, el cielo del firmamento, la atmósfera, las nubecitas, pero no hace referencia al cielo del lugar del trono de Dios. Sin infierno bajo nosotros, ¿qué quiere decir? Bueno, ya sabemos que ahora no hay infierno, no existe, existirá cuando haya la destrucción final al pasado el milenio, y va a ser, también tendrá su conclusión. Pero en cambio dice, sin infierno bajo nosotros, ¿qué viene a decir? Pues que no va a haber juicio, claro, porque el juicio es el que va a determinar quién va a ser salvo y quién no, y quién morirá quemado definitivamente por la eternidad, hasta que se apague su fuego, y quién no. Por tanto, pensar que no hay Dios, pensar que no hay ley, no hay castigo, solo prácticamente nosotros pululando. Y ahora mirad qué más.
imagina a todo el mundo viviendo el día a día. Imagina que no hay países. No es difícil hacerlo. Ya empieza a hablarnos, ya no hay países. Toda la humanidad, ¿qué es? Una. ¿Y eso es feo? ¿Es malo? Suena bien, ¿verdad? Pero claro, ¿eso qué implica? Que todos debemos andar bajo un mismo prisma, porque si no, ya hay diferencias. Nada por lo que matar o morir. O sea que todo es paz y armonía. Ni tampoco religión. O sea, imagina que tampoco hay religión. Religión, religarte a Dios, conciliarte con Él, volver a Él. No. Piensa, no hay religión, imagínalo. Que súper bien, no hay religión. Bueno, pues mirad, imagina a todo el mundo viviendo la vida en paz, porque no hay religión. Sin religión hay paz, quiere decir que las religiones llevan ¿a qué? A la guerra. Por tanto, desechemos esas cosas y vayamos juntos todos, sin pensar en que hay Dios, sin pensar en que hay leyes, sin pensar en que hay una justicia divina, y hagamos la nuestra. Eso sí, todos tranquilitos, respetándonos. ¿Quién se traga eso? Puedes decir que soy un soñador. Bueno, en catalán diríamos un somiatruitas. Sí, soñar cosas imposibles. Pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. ¿Qué es esto? ¿No es un mensaje conciliador superecuménico sin religión? ¿Qué va a dar Satanás al mundo cuando venga? Dirá que ya no hay religión, en definitiva, que es su conocimiento lo que debe imperar. ¿Entendéis? Es un mensaje completamente, ¿de qué? De lenguaje satánico. Mirad qué más nos dice. Imagina que no hay posesiones. Me pregunto si puedes. Sin necesidad de guía o hambruna, una hermandad de hombres, imagínate a todo el mundo compartiendo el mundo. Claro, es una utopía, ¿verdad? Todo esto va a pasar, pero habiendo religión, ¿sí? En la tierra nueva, sí. Cuando Dios haya recreado todo, sí, pero estando religados a Dios. Por tanto, este mensaje es una falsedad de algo que no puede llegar a acontecer. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. Blim, 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 blim. Y así termina. Precioso, ¿verdad? Precioso si no analizamos, porque como analicemos la letra, ¿esto qué es? Pues este es el mensaje que se transmitió allí. Es el mensaje que en definitiva el papado va a promocionar. Ya no importarán religiones, todos irán juntos. Eso sí, habrá una ley, porque claro, algo hará falta para todos. Pero no una ley divina, por supuesto, sino todo lo contrario. ¿Y después qué? Pues esa armonía se va a conseguir. Sí, es verdad, eso se va a conseguir durante un breve periodo de tiempo, antes os lo decía. Y así está profetizado. Satanás va a mostrar esa gran solución al mundo con su doctrina pura, totalmente falsa, pero que gustará a la gente. Y a partir de allí, ¿qué sucede? Que después es cuando ya definitivamente suelta Dios los vientos, que están reteniéndolo todo, y los demonios empiezan a actuar para ir a destruir la humanidad de modo total. ¿Y qué intentará hacer? Destruir al pueblo de Dios por encima de todo. Y es cuando caerán las plagas, es cuando el pueblo de Dios estará siendo perseguido a muerte por guardar el sábado, por manifestarse contra todo esto de un modo abierto y advirtiendo a la gente que Jesús ya regresa, y entonces eso no pueden soportarlo, porque para ellos el Jesús ya estará aquí, va a ser su Lucifer. Bueno, pues después Satanás, además, que va a terminar de provocar la conjunción, una vez más, de odio entre todos,
porque el Espíritu Santo se habrá retirado de la tierra y ya no habrá amor ninguno que valga entre nadie, sino que entre todos se van a odiar a muerte y solo tendrán el objetivo de ir contra el pueblo de Dios. Luego el otro objetivo será destruirse las naciones entre ellas, Armagedón. ¿Sí? Y cuando venga Cristo en las nubes de los cielos, aún les dará aquí con ganas e intentos de intentar aniquilar lo que viene, cuando no podrán, evidentemente. Pues en definitiva, esto es lo que nos depara todo. Y tristemente la gente oye esta bella música, porque la verdad es impresionante, es una melodía preciosa, pero ¿con qué sutileza Satanás trabaja para, a través de ese sentido del gusto musical, entrar con una letra que nos lleva precisamente al terreno satánico? Y esto sonando en la ONU y todos aplaudiendo al final. ¿Qué aplaudían? La interpretación de Shakira, la letra, evidentemente supongo que la intervención de Shakira. Pero lo que está claro es que allí la gente normalmente sabe inglés y esta letra entra. ¿Y el Papa qué mensaje está dando? Ecumenismo, conseguir un mundo así de perfecto. ¿A quién no le gusta eso? Eso sí, Dios a la hora de la verdad importará poco. Pues bien, sabiendo esto, mirad si tantas veces debemos analizar cada detalle de todo lo que el papado está haciendo y lo que conlleva a su alrededor. Cuántas cosas se llegan a mostrar. Y el mundo debe conocer estas cosas. Esto no son inventos, esto es la pura realidad. Y es la verdad que la gente debe conocer ya en nuestros días, porque el tiempo se acaba. Y antes de que todo esto suceda, nosotros tenemos una responsabilidad, y es dar el mensaje al mundo de esto y de la verdadera doctrina que está en la palabra de Dios, dada por Él mismo, que contrarresta todas estas artimañas que Satanás también se ha montado. Y que el papado sigue esa agenda satánica tan bien trazada, haciendo sucumbir a todas las naciones que beberán precisamente del vino de Babilonia. Este tema tendrá continuación. ¿Qué hizo el Papa, además de estar en la ONU ese día, en Nueva York? Pues va a ser el próximo tema. Una vez más, va a haber cosas interesantísimas. Muchas gracias y que Dios os bendiga.